Muy bien, esta noche vamos a empezar el capítulo número 8 de Homilética Bíblica aquí en el Instituto Familia de Dios, Iglesia Familia de Dios, qué bueno. Y vamos a tocar el tema sobre cómo se dividen o cómo se explican las divisiones de un sermón. Ah, Tanto el sermón textual como el sermón temático tienen cierta forma de dividirlas para que se apliquen a la vida del oyente, ¿no? Dice que para predicadores nuevos o muy ancianos, que ya no la memoria no les ayuda mucho, ya por ahí. Cuando empieza a fallarle la memoria, no será suficiente un bosquejo con escuetas divisiones separadas y subdivisiones, sino que necesitará un poco de desarrollo más escrito. Va a tener que escribir un poquito más para recordar el bosquejo. Aconsejamos, empero, que este sea lo más conciso posible para no llevar al predicador a la tentación de leer el sermón palabra por palabra, lo que siempre resta vigor, le quita la energía del predicador. Es una lectura monótona casi, y entonces la alocución, la forma de expresión se pierde y ata al predicador a leer un manuscrito. Está como leer un libro, ¿no? Está como leer un cuento, ¿no? Entonces hay que expanderlo si es necesario para la memoria o por más nuevos, pero no ser excesivo en la cantidad. Aquí nos limitaremos a transcribir un ejemplo escogido de otro autor. Vamos a buscar en Mateo 11, y sabemos que el capítulo de Mateo 11 habla de la resurrección de quién. Mateo 11, estoy inventando. Mateo capítulo 11. Muy bien. Claro, aquí hay varios pasajes, varios textos sobre la pregunta de los discípulos de Juan. Le preguntan a Jesús. El Señor hace una advertencia contra unas ciudades ahí también y nos ofrece el lindo pasaje de que los que estemos cansados y trabajados vayan al Señor. Y vamos a verlo de esta manera. Y el tema allí es el yugo, ¿verdad? Dice, porque mi yugo es liviano y liviana mi carga. Entonces, podríamos decir que en los versículos de capítulo 11, habría una introducción de esta manera. El capítulo del cual seleccionamos este ejemplo empieza con el mensaje enviado por Juan a Cristo y la respuesta de este. ¿Cómo le contesta el Señor a la respuesta a estos mensajeros? Porque él le dice, Juan le manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Y el Señor dice, nada más miren lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Milagros, habían enfermos, ciegos, gente paralíticos caminando y hasta los muertos resucitando. Entonces Jesús le está diciendo en forma de código, diciéndole, si esto no está sucediendo, y si usted no ve lo que está sucediendo, usted no sabe entonces quién vino. El que vino aquí es el Mesías. Entonces la contestación es casi deducción. Luego Jesús exalza el carácter de Juan. Ninguno mayor en el reino como Juan, ¿verdad? Que haya venido Juan, uno de los grandes, el último gran profeta del Antiguo Testamento, y censura al pueblo por su menosprecio, tanto del ministerio de Juan como del suyo propio, mostrándole los vanos pretextos que presentaban ellos para justificarse. Bueno, decían, este es el hijo del carpintero, ha de salir algo bueno ¿de dónde? De Galilea, ¿no? No, ¿acaso el Mesías no tendría que venir de Belén? Y un montón de excusas para el rechazo de la venida del Señor, ¿verdad? No lo recibieron. Finalmente profetiza sobre la ruina de Corazín y Betsaida y Capernaum y concluye con esta afectuosa invitación a tales oyentes despreocupados que bien pueden ser tomados como el tipo de la humanidad entera, ¿verdad? Y dice que estas ciudades van a ser condenadas porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí, más severa va a ser el castigo por estas ciudades, porque Sodoma y Gomorra, que fue aniquilada por fuego y demás, va a ser menos severo el castigo para ellos, ¿verdad? Entonces, el Señor está diciendo, ustedes están viendo las señales y aún así
no creen, ¿verdad? Entonces, la linda invitación de este capítulo 11 se encuentra en los versículos 29 y 30, donde el Señor nos ofrece lo siguiente. Dice, llevad ¿qué? Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo diría que de todo el pasaje, esta es lo más importante, es el punto culminante del discurso del Señor. Y hablando del yugo, y no sé si alguno ha visto un yugo, ¿verdad? Es para poner a los bueyes, para jalar, carga, etc. Es un instrumento que se pone sobre el cuello del buey, por el cual él queda sujeto a ciertas restricciones de parte del labrador que le conduce y de su compañero de labor. Cristo usa esta figura para aplicarla a la religión e implica, primero, yugo, la división, subdivisión 1 sería el yugo de ¿qué? De su doctrina, de lo que él enseñó. Esto significa la sujeción de nuestra mente a su enseñanza, la recepción con humildad de las misteriosas doctrinas del cristianismo, como la encarnación del Verbo divino, la redención, la resurrección, etcétera. Todas estas lindas y fabulosas doctrinas que nos enseñan la palabra. Tales doctrinas eran tropezadero a los judíos y locura a los gentiles. Los judíos porque no creían que el Señor fuera el Mesías, y los griegos, ¿verdad? Ellos pensaban que meditaban en la inteligencia, la sabiduría, la revelación de la mente. Entonces vino a ser también locura. Es eso. Pablo en el Areópago les está predicando de Cristo. Y ¿se acuerdan? Encuentra este monumento al Dios no conocido. Y entonces le dice, de ese les vengo a predicar. Y ellos empiezan a oírlo y a oírlo. Pero cuando le habla de la resurrección le dijeron, oh, Pablo, te oiremos otro día. Eso es, que alguien se muera y vuelva a la vida, nos estás tomando el pelo. Entonces es una tontera, es una locura cuando les habla de la resurrección. Entonces fue tropezadero para los unos y tropezadero para los otros, ¿verdad? Mas a los creyentes, ¿qué es este evangelio? Este Cristo, dice, es sabiduría y potencia de Dios para los que creen, para los que creemos, ¿verdad? Unos lo rechazaron y otros creen que no puede ser lógico, pero si nosotros creemos con fe, es salvación y vida eterna. El segundo yugo, la otra forma de interpretar este yugo que Jesús ofrece, es el yugo de sus leyes, de sus mandamientos. Cristo no abolió la ley moral, sino que la explicó, espiritualizó y la amplió. Por ejemplo, Jesús nos dice, amad a ¿quién? Bueno, la ley decía amad a vuestro prójimo, pero aquí nos dice que aún a nuestros enemigos, en Mateo 5:7, no hay verdaderos discipulados sin obediencia. Y Jesús les dice allí también, vosotros sois mis amigos si hacéis mi voluntad, seguir mis mandamientos. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. No la quitó la ley, la vino más bien a reforzar y aplicarla no de letra, pero en el espíritu, ¿verdad? ¿Qué creía que era más fácil, la ley judaica o la ley de Cristo? ¿Cuál es más fácil de cumplir? ¿Es más fácil? ¿O la ley mosaica? Pues la ley mosaica decía, haga esto, y usted lo hacía, ¿no? Tiene que hacer lo otro, y está escrito. Por ejemplo, la ley decía, no desearás a la mujer de tu prójimo, ni a su ganado, ¿verdad? No decía lo ajeno. ¿Qué dice Jesús sobre ese mandamiento? O solo mirarla, si miráis a una mujer, dice, y la deseáis, la desea usted en su corazón, ya adulteró, ya hizo, cometió adulterio, ¿verdad? O sea que, en cierta forma, nos da la idea que la gracia es más fácil que la ley. Bueno, en un sentido, la gracia es más fácil porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Eso sí nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero es más difícil, porque antes decía,
amaréis a vuestros amigos y odiad a los enemigos. Ahora Jesús dice, tienes que amar a tus enemigos, pero con el amor de Dios sí lo podemos lograr. Entonces, se hizo más difícil en cierto sentido, pero nos dio las herramientas para poderla cumplir, ¿cierto? Entonces, no, por eso Él dice que el yugo de Él es ¿qué? Es fácil, porque Él lo lleva con nosotros, no estamos solos, ¿verdad? Y también la segunda división sería la lección que nos enseña. Él dice ahí, ¿aprended de quién? De mí. El gran maestro dice, aprended de mí. Esto significa tanto la doctrina que enseña como las reglas que nos impone y los sacrificios que demanda. Tenemos que aprender de él varias cosas. Primero, escuchando sus palabras, tenemos que aprender al escuchar. Necesitamos oír las palabras del Señor. Él es el profeta supremo prometido a Israel, a quien se dijo, a él oír, mandato divino enfatizado nuevamente por Dios en su bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todo mi contentamiento, oírlo a él, ¿no? Entonces, conlleva escuchar la palabra de él. Segundo, ese aprender de mí no es solo aprender de lo que él dice, sino seguir el ¿qué? El ejemplo, hacer como yo hago, haga como yo. Yo soy el ejemplo vivo de lo que predico. Entonces, él es nuestro modelo perfecto y no nos impone ningún deber que él mismo no haya cumplido en su vida ejemplar. Él abrió la senda y nosotros tenemos que seguir sus pasos, ¿verdad? ¿A quién vamos a imitar? Al Señor. Incluso Pablo toma la osadía de decir, sé imitadores de mí como yo soy. Claro. Entonces, ¿a quién vamos a imitar? A alguien que imita a Jesús y vamos a ir bien. Si usted ve una persona que dio un testimonio y dice que esa persona ama a Dios y cómo sirve a Dios y está caminando, imítelo también, porque es un ejemplo vivo en este momento, lo podemos seguir. Tercera cosa que podemos aprender de él es adoptando su mente, su manera de pensar y su espíritu. Dice, porque soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Dos cualidades, mansedumbre y humildad. Debemos compartir la mansedumbre y humildad de Cristo, pues si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. La verdadera humildad suprime el orgullo e imparte un carácter dócil y amable. Entonces, si lo imitamos en la forma que él pensaba, en que él se movía en medio de los hombres, entonces vamos a hacer un testimonio vivo de humildad y mansedumbre. Mansedumbre no quiere decir falta de carácter, no, más bien un buen carácter, ¿verdad? Porque un caballo que es muy superior en fuerza a un ser humano, si usted lo amansa o lo entrena y lo hace manso, lo puede dominar. Pero eso no quiere decir que no tenga fuerza, ¿cierto? El cristiano no es un débil o temeroso, simplemente que tiene control de ¿qué? De sí mismo. Es un montón. Jesús pudo haber destruido un montón de gente. Ahora en la Semana Santa estamos estudiando las palabras, las 7 expresiones, y en vez de orar por ellos, pudo decir que lluevan rayos y fuego y los consume, ¿sí o no? Sí. Pero más bien optó por interceder por sus enemigos, ¿verdad? Eso se llama mansedumbre, porque ellos no saben lo que... A veces hay que tener un dominio propio, ¿verdad? Yo lo quisiera ahorcar, pero Señor, ayúdame, ¿no? A ser manso como tú, oh Dios. Lo mismo que los bueyes se someten al boyero o al que está haciendo el arado, pudiendo rebelarse, pues son mucho más fuertes que un ser humano, pero les han enseñado a someterse. Eso es lo que Dios quiere, sea manso, sométase. La tercera división de este lindo pasaje de Mateo 11 es la bendición que promete. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. El reposo corporal es dulce e indispensable. Qué rico llegar a casa de muchas horas de trabajo, irse a dar una siesta, descanso, y es importante, pero cuánto más el descanso del alma, cuánto más nosotros necesitamos descansar nuestra alma. Y esto es una promesa que incluye, vea lo que incluye la promesa del descanso de Jesús.
Descanso de la servidumbre al pecado. Eso es el peso más grande que a usted le puede haber quitado el Señor cuando lo conoció y lo recibió usted como su Señor y Salvador, es que le quitó la carga. Ese sí era un yugo, el pecado. Nos traía casi como encorvados allí, ¿verdad? Sometidos. No existe labor más severa o cruel, ni acompañada de mayor miseria que la del pecado. Esclaviza. La esclavitud de Satanás es un peso insoportable. Es la esclavitud de su maldito imperio. Hay tanta gente hoy que está atada y se ven hasta como que torcidos de llevar la carga, ¿no? El segundo descanso es de la inquietud interior. Dice un pasaje muy bonito, dice: los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estar quieto. ¿Qué pasa con los impíos? Bueno, ¿qué le pasaba a usted antes de conocer al Señor? Andaba asustado. Dice, el impío huye sin que nadie le persigue. No tiene paz. No hay paz, no hay tranquilidad. Dice también, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos, sino temor y constante recelo. Pero justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esto el alma puede cantar. Vea qué lindo himno. Oír la voz del Salvador decir con tierno amor: ven, ven a mí, descansarás, cargado pecador, tal como era a mí Jesús cansado yo acudí, y luego dulce alivio y paz por fe de él recibí. Y es un llamado: venid los que estáis cargados, yo os haré descansar. El tercero forma de descanso es el reposo eterno, una esperanza gloriosa. Queda un reposo para el pueblo de Dios, de los trabajos, conflictos, tristezas, cruces, sufrimiento, etcétera, aflicciones. Reposo constante y eterno. Apocalipsis 14:3 dice allí, ¿verdad?, que ya no habrá más llanto ni más dolor, sino que estaremos en la paz con el Señor. Para persuadir a los pecadores a aceptar esta invitación, debemos observar lo siguiente. En la parte 4 del bosquejo pondríamos: pues mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Lo subdividiríamos de esta manera. Primera subdivisión, contrastado con el yugo de pecado. ¿Cómo es el yugo del pecado con el yugo de Cristo? Uno es pesado y esclaviza, el otro es liviano y libera. El yugo de Cristo libera, pero hay que someterse. En ambos hay que someterse, sea el pecado para muerte o al Señor para vida eterna. En ambos, usted o está sometido al pecado o está sometido a Cristo. Es mejor escoger el liviano, el fácil, ¿no? Dice: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales hoy os avergonzáis? Dice el apóstol: el yugo del pecado está lleno de ¿qué? De amargura. ¿Y la paga? ¿Cuál es la paga final? Muerte. El yugo de la atadura del pecado y de la maldad nos va a llevar al infierno, a la muerte eterna. El yugo de Cristo es para la vida eterna. De manera que la decisión es personal. ¿Cuál yugo quiero llevar? Ya tengo el del pecado. Desde que nací ya viene predestinado en mí la tendencia pecaminosa. Cristo nos lo cambia por un yugo fácil y liviano, además con grandes promesas. Comparado con las prácticas religiosas del paganismo, como otras religiones por lo general, están llenas de crueldad. Tales sistemas religiosos se hallan escritos con la sangre de sus adoradores, sacrificios humanos, niños inmolados, viudas quemadas, torturas de los faquires y los beatos. Ahora en Semana Santa, no sé si vio alguna escena de esta gente, no sé si en la Filipina y México, se hacen todas estas laceraciones y tratando de agradarle a un Dios que lo único que le agrada a Dios es que acepten a su Hijo Jesucristo, en Él creer y a Él seguir, y ese es el deseo de Dios. Todo lo demás es cargas que le imponen otras dirigentes. Ahí están, y ahí en las Filipinas se crucifican literalmente metiendo esclavos en las manos también. Entonces, todo esto es tratando de ganar la salvación ya entregada. Ya el yugo nos lo dio el Señor, es liviano. El yugo de Cristo, en cambio, está lleno de misericordia, bondad, paz y pureza. Tercero, comparado también con las prácticas de la dispensación judía, de los mandamientos, ordenanzas,
aunque sean de origen divino, como dispensación preliminar a la cristiana, era sin embargo lo que Pedro le llama yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Por eso Pablo pelea tanto contra los judaizantes, porque ellos querían imponerle cargas a los cristianos del primer siglo. Por sus numerosos servicios, sacrificios, purificaciones, ofrendas y otras cosas, y por la severidad de su ley moral, ojo por ojo, diente por diente. Y la ley nunca dio solución, solo marcaba la falta. Dice, bueno, usted pecó, pues ya, irremisiblemente va a morir. Pero la gracia nos da perdón, restauración, salvación, vida eterna, ¿no? Entonces, ni aún en el judaísmo encontramos la solución. Cristo es la única respuesta. Cuarto, el yugo de Cristo es en cambio fácil por sí mismo. Nada irracional, nada degradante u opresivo se encuentra en su doctrina. Sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Hay deleite en obedecer al Señor, amar a Dios, creer en Jesús, obedecer las leyes divinas y la dirección del Espíritu Santo, ser llenos de frutos de bondad, etc. Es satisfactorio cuando usted sirve al Señor. Hay una recompensa inmediata, vivir una vida de santidad, una vida agradable delante del Señor. ¿Y qué? La vida eterna que nos espera como premio final, ¿no? ¿Vale la pena? Claro que sí. Y aún con esto muchos le siguen rechazando. Es fácil, también número 5, es fácil por la ayuda que al aceptarlo nos es otorgada. Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días. Y el yugo es una herramienta de labranza o de llevar carreta y todo, pero se necesitan 2 bueyes usualmente. Qué lindo que yo voy en un lado y Jesús lleva el otro lado. Él nos ofrece no darnos un yugo solo nosotros, dice, porque es liviana mi carga. Él nos va a llevar, nos va a ayudar a qué? A cargar con ella, no nos va a dejar solos, ¿verdad? Entonces tenemos esa promesa de que Cristo también estará con nosotros. Su presencia nos infunde fortaleza y consuelo por su Espíritu Santo. Hay muchos ejemplos, como el caso de Esteban. Es el que repitió las mismas palabras de Jesús allá en el madero, en la cruz, ¿verdad? Esteban lo están apedreando, ¿por qué? Porque está predicando de Jesús. Y llegaron hasta, incluso un tal Saulo de Tarso estaba ahí, que aprobó la lapidación del primer mártir conocido en Hechos, ¿no? ¿Y cuál fue la actitud de Esteban ahí? ¿Cómo era la actitud? Perdónalos también. ¿Y qué miraba? Entonces, gloriosa fue, ¿verdad? En este caso, pudo soportar aquellas pedradas que pegaban ¿le dolía o no? Pero estaba, y dice que le vería el rostro como la cara de un ángel, ¿verdad? ¿Y cuántos otros, por amor al Señor, han tenido que pasar por esto? Hace unos días en Kenia, no sé, usted oyó las noticias de los estudiantes de una universidad, cristiana o católica, ¿no? Jóvenes que llegaron estos guerrilleros musulmanes del Islam y entraron ahí, por 9 horas estuvieron haciendo un escrutinio y les preguntaba, ¿eres cristiano o eres musulmán? Y el que decía cristiano, 140 y un montón de heridos que todavía faltan agregarse a la... Estas cosas están pasando. Nosotros estamos librados de eso aquí, pero... como eso de la 1 de la tarde recibí 3 llamadas. Ok. Las personas que hablaron eran como árabes. Me hacían preguntas en inglés que si era americano. Y luego me hablaban en su idioma, no les insultándome, ¿no? Pero ya la tercera llamada ya no les contesté. Pero como que quieren espantar a uno, sí, Intimidando. Sí, esta religión del Islam es radical, porque sus mismas enseñanzas implican
que esto que le llaman el yihad. El yihad es un mandamiento como el de nosotros de ir a llevar el evangelio, pero de ellos es ir a forzar el Islam, sea la buena o sea, se llama guerra santa, le llaman ellos, el yihad. Entonces, el martirio, la tortura, el asesinato, el terrorismo, esas son las... esa es la forma de Alá, ¿verdad? De servir a Alá, un Dios tan tirano y tan malvado, ¿no? Que para servirlo usted tiene que ser más o menos de ese tipo de gente. Entonces, claro que es un Dios creado, no existe Alá, ¿no? Solamente un sistema religioso para gobernar a toda esta gente y darle lavado cerebral y hacer todas estas atrocidades en el mundo, ¿verdad? Es como un cáncer lo que está pasando. Y murieron un montón de jovencitos, pues estudiantes universitarios de 20 años, 18, 20 años. El Islam se está metiendo en Europa, en América Latina, hay muchos convertidos y Estados Unidos también. Entonces, hay que orar para que el Señor avive a la iglesia y poder más bien llevar el evangelio, ¿verdad? Muy bien, entonces a Pablo el Señor le dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Cuando él pasó tantas tribulaciones en el servicio de Cristo, él pidió sanidad, le dijo al Señor, ¿sabe qué? Bástate mi gracia, el cual pudo por su parte exclamar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, está esa presencia constante y la ayuda constante del Señor en nuestra vida. La aplicación de Mateo 11 sería exhortar al esclavo del pecado acerca de la necedad y locura de continuar en su penosa vida de pecado. Es un llamado de dejar el yugo del pecado y tomar el yugo de Cristo para ser salvo. Hay que invitarle a probar ese suave y liviano yugo de Cristo. Animar a los discípulos de Cristo, seguir al Cordero por donde quiera que fuere. Entonces nos anima a seguir con ese yugo al Señor, imitándole sus virtudes, sus cualidades, ¿verdad? Nótese en este ejemplo de un gran maestro varios rasgos que hemos señalado en la parte teórica de este manual. Entonces, este es un sermón de J. Burns, doctor en teología. El sermón es un planteamiento de carácter textual ilativo, es lógico, ¿va? Ilativo quiere decir que es lógico el desarrollo del sermón y se planea de una forma consecuente, lógica. Y el preámbulo o introducción es el del contexto. ¿De dónde empieza? Del versículo 1, con lo del Juan el Bautista, la condenación de la ciudad de los Ayes, ¿verdad? Todas estas ciudades. Y termina con la invitación, venid a mí, y el descanso que el Señor nos ofrece. Entonces, en este caso, aunque es textual, se usa todo el contexto para hacer una introducción contextual. ¿Eh? ¿Correcto? Sí. Se lee todo el capítulo casi, bueno, todo el capítulo, pero usted va a concentrar su sermón ¿en qué? En 29 y 30, que es lo más importante, ¿no? Es el llamado y la oferta, ¿verdad? Una oferta y un llamado de Cristo de que tomemos su yugo. Por cierto que es un lindísimo sermón para compartir. Y se aplica tanto a incrédulos como a gente ya que conoce al Señor, ¿verdad? Si es el incrédulo, es una invitación de que tome el yugo de Cristo y se libre del yugo del pecado. Si es un creyente, es saber que el Señor siempre va a estar con nosotros, aún en los tiempos difíciles, porque Él nos va a ayudar a llevar la carga con nosotros, ¿verdad? No nos dejará solos. El doctor Burns tiene una preferencia especial por las introducciones contextuales. Permítasenos decir que estas son siempre las más fáciles y ricas en enseñanza, pero no las recomendamos en todos los casos. ¿Por qué es bonita esta introducción y fácil? Porque usted no tiene que redactar una. Simplemente empieza la lectura desde el contexto. Y esa es su introducción. Cuando llega al punto culminante, entonces empieza a desarrollar su bosquejo. 1, 2, 3, 4, con las subdivisiones.
y una aplicación al final, concluyendo el sermón. Entonces son fáciles. El predicador que teniendo que dirigirse a un mismo auditorio le diera siempre introducciones del contexto, llegaría a hacerse monótonamente pesado. Se vuelve monótono, es, bueno, otra vez vamos a leer todo el versículo, todo el capítulo. Entonces hay que variarla. Como explicaremos en el otro capítulo, hay otras formas de introducción más atractivas para despertar vivamente el interés del público desde el mismo principio del mensaje. No todo el tiempo usa el contexto, puede haber otras formas mucho más, puede ser un testimonio, puede ser una experiencia, en fin, qué sé yo, diferentes formas, pero las introducciones tienen que ser atractivas sobre todo, ¿verdad? En este caso puede hacerlas contextuales. El sermón es, empero, en su desarrollo un sermón textual analítico. Es textual porque analiza ¿qué? Los versículos 29 y 30. Porque hay una frase en cada edición principal que analiza o presenta, en otras palabras, que las del propio texto, la verdad que expresan las frases textuales una tras otra. Usted analiza, en este caso, el capítulo 11 de Mateo, el versículo 29 y 30, habían 4 divisiones, analiza los 2 versículos y crea 4 divisiones analíticamente. Usted las analiza y las escribe, no las copia textuales del pasaje. Lo puede hacer, pero en este caso se hizo textual analítico. ¿Qué quiere decir analítico? Usted lo analizó, lo leyó y dice, me parece que esta es una buena división, y usted crea esa división, pero que sea relacionada con el texto. 4. La conclusión o aplicación, como la denomina el Dr. Burns, es múltiple, conteniendo 3 puntos. Ello es posible por tratarse de un texto largo y un sermón bastante extenso. Un texto más breve raramente permite varias conclusiones, usualmente es una. Digamos finalmente que este bosquejo de un autor clásico y maestro de homilética del siglo pasado resulta demasiado extenso para nuestra época moderna. Y ya dijimos por qué, ¿verdad? Falta de devoción, falta de entrega al Señor. Estamos pensando a veces, ¿por qué no termina el predicador ya? Porque me quiero ir a almorzar o tengo hambre. Estoy pensando que van a jugar el fútbol o qué sé yo, otra cosa. Me interesa mucho eso más que va a jugar la selección o algo, ¿no? Y cada vez noto que la gente, pues los predicadores como están tratando de reducir los sermones, ¿verdad? A 45 minutos, ¿no? Algo así, 30 minutos. Hay predicadores que 30 minutos y ya. También la iglesia se acostumbra, ¿verdad? Usted le enseña a oír más y lo soportan más. Es que ahora todo es así rápido, ¿no? Todo es... No nos tenemos que conformar las cosas de este mundo. ¿Verdad? Pero oyendo una muy buena predicación, el tiempo a veces corre, a veces uno, wow, ya se va, ¿verdad? Cuando la predicación es un poco pesada y monótona, como que se le hace uno más largo y dice, y no termina, apenas lleva media hora, ¿no? Y termina, ¿no? Y eso tiene que ver con la capacidad de la oratoria y qué tan interesante haga el predicador su sermón, y qué tanto le está hablando a su espíritu, a su alma, ¿verdad? Y uno se identifica, entonces dice, siga, ¿no? A veces dicen, bueno, ya va a parar, y dice, no, siga. Muy bien. El predicador de nuestro tiempo, que quisiera adaptarlo literalmente, este sermón, podría dar muy poco desarrollo a cada parte. Esto ocurre también con nuestro propio volumen de sermón escogido, preparado para predicadores nobles en tiempos de persecución, cuando los fieles se reunían por las casas llenos de fervor espiritual y no se sentían muy satisfechos si el sermón se limitaba a una sola hora. Era necesario pues extender el mensaje por toda la clase de ramificaciones en cada punto y enriquecerlo con muchas anécdotas
pero ello da posibilidad al predicador actual a escoger lo mejor. Entonces, si entendemos ese concepto, ¿verdad? De que antes la gente tenía más fervor, por eso aguantaba más tiempo y quería oír más. Creo que hoy día en la China está pasando un fenómeno parecido a la iglesia primitiva, porque está abriéndose las puertas al evangelio, están llegando Biblias, las cogen y las besan y lloran y dicen, wow, tener una Biblia. Sería fantástico ir a predicar a China, porque ellos tienen mucha hambre y sed de la palabra, entonces van a estar ahí mucho rato escuchándolo a usted. Y entonces podemos llevar predicadores largos, ¿verdad? Predicaciones bien extensas, ¿ok? Siempre es preferible en un bosquejo ajeno de otro autor que nos propongamos adaptar, que haya exceso de material que falta para poder escoger y omitir lo menos interesante, dando paso a pensamientos propios basados en aquellos puntos o proposiciones que más nos han llamado la atención. Si usted escoge un bosquejo mío, mío no van a escoger, ¿no? Pero un buen bosquejo de un buen predicador, trate de no copiarlo textualmente, si voy a predicar lo que predicó el pastor William o algo, sino que adáptelo, o sea, coja algunas partes que son sobresalientes, deseche lo que no le parece y agréguele lo personal, ¿cierto? Y entonces lo hace un poquito mezclado con lo suyo y lo del predicador original. Entonces puede mejorarlo, ¿no? Puede mejorarlo. Muy bien. El autor tiene que confesar que ha adaptado muchos sermones de Spurgeon en 45 años de predicador, pero omitiendo las 9/10 partes del material, conservando tan solo las divisiones principales y algunos pensamientos clave. Entonces, aprenda de los maestros, no a copiarlos, sino a imitarlos. ¿Cierto? No los copie, imítelo. Y vea de dónde Dios le inspiró y cómo le inspiró. Wow, yo puedo también hacer algo así. Buscando material para el sermón. Yo creo que esto hay que ponerle mucha atención a esto, porque en la búsqueda de material es que a veces para mí personalmente es lo más difícil. Lo más difícil, ¿dónde encontrarlo? ¿Verdad? Muchas veces los estudiantes de homilética han dicho que ocurre con los bosquejos como el huevo de Colón. ¿Sí saben qué es el huevo de Colón? ¿Ah? El huevo de Colón. No. Son muy fáciles cuando se ven escritos en la pizarra, pero lo difícil es que a uno se le ocurra el plan a desarrollar. Y una vez obtenido queda la dificultad de llenarlo con ideas interesantes. ¿Cómo lo haremos para hacer surgir ideas acerca de un texto en nuestras mentes? A nadie le picó la curiosidad de decir, ¿qué será el huevo de Colón? No. ¿Qué será el huevo de Colón? Y nadie lo fue a buscar qué era eso, ¿no? Yo tampoco sabía, pero sí fui a averiguar, porque yo soy muy curioso. Dice la historia, la leyenda, Cristóbal Colón, el descubridor de América, estaba reunido con unos hombres planeando su viaje, yo creo, hacia América, y entonces había una discusión entre ellos, y entonces le dijeron, bueno, si puedes poner un huevo de pie, parar un huevo, entonces sí podemos ayudarte para el viaje, algo así es la historia, ¿no? Un huevo, le dieron un huevo, ¿no? Es decir, si usted lo para el huevo y se queda paradito ahí en la mesa, estamos contigo, ¿no? Y Colón lo paró. ¿Cómo lo hizo? ¿Ah? ¿Le buscó qué? Le buscó helado y le puso una cuña para que... No, era sin nada, sí, en una mesa. Aún más, si usted me echa un huevo, yo lo paro ahí, también lo puedo hacer. Lo agarró y lo golpeó en la mesa y quedó parado. Haga la prueba. ¿Qué cree? ¿Que se queda parado el huevo?
Pues no le dijeron si se quebraba o no, nada más dijo, lo puede parar, y lo quebró ahí, quedó parado el huevo. Se rompió, ¿no? Pero quedó fácil. Pero él tuvo la idea, y eso es lo que cuesta con el sermón. ¿Cómo hacerlo? Pareciera fácil, o sea, parece fácil cuando ya lo vemos hecho. El problema es sacar las ideas, y a Colón se le ocurrió hacer eso y ganó. Así que ya usted sabe qué es el huevo de Colón, ¿no? Bueno, la primera y más sencilla de las formas es sometiendo al texto a un bombardeo de preguntas. Pregúntele y haga contestaciones. Supongamos que el texto de Romanos 1:16, que dice, pues yo no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y también a los griegos y judíos, ¿no? Si tomáramos este ejemplo, antes de proceder a ningún plan sobre este texto, el estudiante puede preparar copioso material sometiéndolo a las siguientes preguntas. Vea las preguntas que le haríamos a este texto de Romanos 1:16 sobre el texto en general. Primera pregunta: ¿cuándo fueron escritas estas palabras? ¿En qué población? ¿Por quién? ¿A quiénes fueron dirigidas? ¿De qué estaba hablando el escritor? ¿Qué objeto se proponía al escribir el texto? Respecto a estas palabras, ¿por qué dice que no me avergüenzo? ¿Por qué dice que es potencia? ¿Qué significa salud o salvación en este caso? Búsquense en otros textos donde salud significa salvación. ¿Se dio cuenta qué cantidad de preguntas? Y de ahí tiene que salir una gran cantidad de respuestas, lo cual es material bien bueno ya para empezar a llenar su bosquejo. Hay ejemplos más allí como donde más aparece la palabra salud. A veces en la Biblia aparece salud, pero es salvación del alma, ¿no? Ahí está en Hechos 4:12, Romanos 10:10, Hebreos 14, Hebreos 22:3 y en 1 de Pedro 1:5 y Judas 3. ¿Quién era el judío? Sería la respuesta: el que era descendiente de los de Abraham, ¿verdad? Que tenía las promesas. ¿Quién era el griego? Todos los demás, los gentiles, sobre todo los pensadores de Grecia, ¿no? La inteligencia. ¿Por qué nombra dos pueblos? Porque solo hay dos: judío y griego, o judío y gentil, decirlo respecto a las frases, ¿cuántas hay en el texto? Cuéntelas. ¿Dónde hallaré aclaración sobre la palabra salud? Tiene que tener una concordancia, un diccionario. ¿Dónde hallaré aclaración de que el evangelio es poder? En un comentario de Romanos. O sea, todas esas herramientas, si usted las tiene, empieza a encontrar material. No espere que en un pasaje Dios le va a revelar todo el bosquejo, porque no va a suceder. Dios le da a usted un sentir, una carga sobre un pasaje, y usted tiene que ponerse a... ¿Cuánto dura para preparar un mensaje? ¿Cuánto se debe durar? Una experiencia personal. ¿Ah? ¿Cuántos? 3 días. 3 días. Héctor. 12 días, pero no 24 horas de ahí. Dándole porciones de tiempo y refrescar la mente. A veces es bueno cuando usted está trabajando en su bosquejo, en su mensaje, y llega a un punto, ya lo concluye ahí, tómese su tiempo de descanso un ratito, vaya y se sirve algo de beber o algo, un snack o algo. Entonces, deje que su mente y vuelve otra vez con más bríos, ¿no? Porque a veces se embota la mente, ¿verdad? Y se le embota de tanto pensamiento, ¿verdad? Hay que poner un pequeño descanso. En la Biblia, Zaqueo, por ejemplo, la pecadora y el carcelero de Filipos. En esos 3 pasajes, en Zaqueo Jesús dijo, ha venido la salvación a esta casa. Cuando a la pecadora, a la mujer pecadora, ¿verdad? Dice que, ¿se acuerda que fue a la cena ahí con el fariseo? Y ella salió justificada. Bueno, y también el carcelero de Filipos, cuando Pablo le dice, cree y será salvo. Pasajes que pueden usarse. En la historia, recuérdese algún caso o alguna anécdota. ¿Qué otros textos extienden la invitación a todo aquel
Juan 3:16 vino a salvar a todo aquel que cree, ¿verdad? Respecto a sí mismo, peco yo de avergonzarme. ¿Es pecado avergonzarse del Evangelio? ¿Recuerda usted algún caso que se haya avergonzado de ser cristiano porque había mucha presión? Digo, no, pues mejor soy del servicio secreto de Cristo. Yo creo que no es pecado, pero es una vergüenza avergonzarse del Evangelio, porque más bien deberíamos estar orgullosos de que somos escogidos para llevar el mensaje, ¿no? ¿He dudado del poder de Dios para convertir a alguien? Yo creo que a veces pensamos, este no se lo convierte si ni Jesús lo va a convertir, este está duro, pero Dios sí puede hacerlo. He de buscar primero a los que están más cerca, los que están más lejos, en mis trabajos, en lugares donde me muevo. ¿Me mostraré solo a una clase de gente o le puedo hablar a un chino, otra raza, al que se ponga por delante, si le puedo de alguna manera compartir? Respecto a los oyentes, ¿qué verdad he de inculcar a los creyentes? La que me ha aplicado a mí, ¿qué verdad? La que yo he podido adaptar en mi vida. Y a los no creyentes, la realidad de un evangelio que se ha demostrado tan poderoso. La necesidad de creer para tener salvación, la inutilidad de las obras para salvar, lo que hacían los judíos, que era, ¿verdad?, tratando de agradar a Dios a través de los mandamientos y ordenanzas y ritos, los ritos, ¿no? Sobre todo, creían que eso alcanzaba el favor de Dios. La inutilidad de buscar a Dios en la filosofía natural, sin revelación, gente que dice, yo lo puedo encontrar, los gnósticos, por ejemplo, ¿verdad? Decían, yo puedo alcanzar a Dios a pura mente, pura meditación y otras cosas. El arreglo del bosquejo sería de esta manera. Puedo hacerlo de dos modos, por el método textual ilativo o por el temático. Si lo hago temático, ¿sobre qué palabra lo basaré? Bueno, hay tres frases bien importantes en este pasaje. La primera es, no me avergüenzo. La segunda, el Evangelio de Cristo. Y la tercera, porque es potencia o poder de Dios. Podrían formularse de esta manera. Primero, el deber de no avergonzarse. Segundo, el Evangelio, poder de Dios. Y el tercero, salvación para... Respecto a las ilustraciones, ¿qué puntos conviene ilustrar? Especialmente avergüenzo y poder. Son dos palabras bien fuertes que aparecen. Respecto a la introducción, ¿cómo haré la introducción? De dos maneras. Relacionándolo con el proyecto del viaje de Pablo a Roma. Él tenía ese plan en su corazón y dijo que iba a ir y se le había impedido. O explicando el humilde origen del Evangelio y su triunfo sobre el mundo judío y gentil, porque es poder de Dios. No era un grupo de fanáticos que seguían a un tal Galileo, sino que era el poder de Dios. Por eso logra triunfar el Evangelio, es palabra de Dios. ¿Qué luz da el contexto sobre el texto? Al ver en el versículo 14, ilustra la disposición de Pablo para anunciar el Evangelio a todo el mundo. Él quiere llenar el mundo antiguo del Evangelio. La absoluta depravación descrita en los versículos 21 al 32 ilustra el poder del Evangelio para salvar a tan corruptos pecadores. Es poder para salvar. En el versículo 18 declara la necesidad de la salvación. La respuesta a estas preguntas ofrece muchísimo material para hacer un buen sermón. Probablemente más que el que el estudiante podría incluir en una sola disertación, solo mensaje, y puede ya proceder al arreglo del bosquejo en algunas de las formas indicadas. Entonces ya decide o por textual o lo decide por temas, ¿verdad? O temático. El ejemplo 1, no, el deber de no, ¿qué? Avergonzarse. Introducción, siempre ha sido difícil confesar a Cristo. En otros tiempos, a causa de la persecución en la vida, lo que dependía, ¿no? Hoy día, este motivo de temor casi ha desaparecido. Hay gente que le han dicho que si sigue hablando del Cristo en el trabajo, la van a despedir, tal vez.
pero nunca le han dicho la van a matar. En el primer siglo era muy común ser arrestado por confesar no darle honor al César. Entonces, hoy día le dicen, ¿eres musulmán o eres cristiano? Antes le dicen, ¿eres del César o eres de Cristo? Y ahí la decisión era vida o muerte, ¿no? Ya no. La obra de Dios es detenida por temores mucho menos fundados. El de la opinión pública, posible pérdida de los negocios, el prestigio de la fama. Gente dice, no, yo no hablo porque, ¿qué van a decir? Que yo soy un radical por Cristo. Pues que digan, ¿no? Creo que la otra vez puse el ejemplo de no quiero decir lo malo, el que vende gallina, que se llama Philly, ¿cómo se llama? Chick-fil-A. Chick-fil-A, el dueño es cristiano. ¿Usted conoce este lugar de pollo? No te voy a hacer competencia aquí. ¿Conocen Chick-fil-A? ¿Han ido? ¿Han notado algo en ese negocio? Bien amables. Muy amable. ¿Qué más? ¿Ah? Que tengas un buen día, que Dios te bendiga. Música cristiana. ¿No ha oído la música de Chick-fil-A? Sin letra. Es instrumental. ¿Y qué es la música? Cristiana. Y el pollo es muy bueno también. ¿Sabe que el dueño de Chick-fil-A, cuando empezó el asunto de los matrimonios gay, él se declaró totalmente en contra? Y dijo que era contra Dios, un hombre muy cristiano. Entonces la comunidad gay le quería hacer un boicot. Yo no se acuerda, esto pasó hace ¿cuánto fue? Hace unos años, 2 years ago. Y quería hacerle un boicot, ¿verdad? Y por ejemplo, yo nunca había oído de Chick-fil-A, y oyendo que le iban a hacer un boicot, dije, no, pues hay que irlo a apoyar. Y la gente empezó a decir, hay que irlo a apoyar. Y yo creo que es uno de los negocios que ha prosperado más, porque no se avergonzó del Evangelio. ¿A costo de qué? De un negocio que se pudo haber ido a la quiebra. Entonces, es un bonito ejemplo de alguien que no se avergonzó porque no estaba conforme a la ¿cómo se dice en inglés? A la corriente, ¿no? En inglés. Ajá, el correr, ¿no? Correctamente, ¿no? Estar correcto con el mundo. Correctly, politically correct, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros tememos una pérdida de algo y puede ser más bien Dios lo va a cambiar en una bendición. Así que no temamos públicamente perder el prestigio o fama. Se dicen, ese es radical de Cristo, y gloria a Dios. Qué bueno, que me di a entender y a conocer. El apóstol tenía en contra suya motivos de toda índole. Sin embargo, está dispuesto a avanzar en vez de retroceder. No me avergüenzo y voy a llenar el evangelio, y si me apedrean, me levanto, y cuando me curo sigo hasta que me maten. ¿No? Fue una decisión. ¿De qué no se avergonzaba el apóstol? Del evangelio, las buenas nuevas del perdón de Dios. ¿Qué motivos aparentes tenía para avergonzarse? Era una religión nueva, no tenía tradición, despreciaba a los sabios y poderosos de su tiempo. Esos galileos son unos radicales, ¿no? Y los querían matar. Era perseguida en muchas partes, incluso él dice que él fue perseguidor. Claro, si no fuera la gracia de Dios, que lo paró allá camino a Damasco, pero él decía que eso era contra Dios. Profesada por más pobres y humildes, porque Dios escondió esta cosa, este evangelio, este mensaje a los sabios, y se lo ha revelado ¿a quién? A los sencillos. No siempre honrada por sus mismos seguidores. Había dentro de los primeros creyentes también gente que deshonraba el evangelio. Deshonrada y calumniada de muchas maneras. ¿Sabe cómo deshonraban a los primeros creyentes? Decían que eran carnívoros y bebían sangre, y también cometían incesto. ¿Sabe por qué? Porque cuando tomaban la cena decían que era la sangre de Cristo, y se comen carne humana, pues, tonterías, ¿no? Y le dice hermana a la esposa, y se casó con una hermana. Eso es un incesto, y con tonterías de esa índole, vituperando las prácticas totalmente fuera de lo que ellos creían que era.
Entonces era calumniada. ¿Por qué no se avergonzaba a pesar de todo lo dicho? No tenía temor ni vergüenza de esta doctrina, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para persuadir y convencer, para dar salvación, para regenerar y transformar. El mismo Pablo sería el mejor ejemplo. Es poder de Dios. Mira quién era yo y ahora soy el apóstol Pablo. Para dar herencia eterna también. Por eso era el evangelio su mayor gloria, dice Pablo. Yo me glorío en que el evangelio es lo más grande. En estos bosquejos sobre un mismo texto hay mucho material que puede ser intercalado con provecho. Con trabajo y esfuerzo puede aplicarse cualquier bosquejo de modo que llene todo el tiempo del sermón y con frecuencia más del que disponemos sin necesidad de salirse del plan del sermón. Se ha dicho que los dos elementos indispensables para la composición de un sermón son material y plan. Si carece de uno de los dos, no tiene el sermón. Si tiene mucho material y no lo planea bien, es un manuscrito, es un montón de versículos dispersos sin cabeza ni cola. Esto es un enredo, ¿no? Entonces tiene que tener un plan. Voy de A a punto B y voy a pasar por esto hasta que llegue. A veces puede tenerse mucho material sin plan. Otras veces se tiene un magnífico plan sin que de momento aparezca todo el material que podemos y debemos usar. Pero este va viniendo poco a poco, dando lugar a los puntos secundarios. Si tenemos un buen bosquejo de puntos principales y deseos de trabajar sin cansarnos hasta obtener un adecuado mensaje para las almas. Fácil de comprender y retener por su lógica ordenación. Entonces, no se aflija si tiene un buen plan y no le ha encontrado el material, y si es viceversa, mucho material sin plan, ordénelo o busque material y empiece a ponerle, a rellenar el bosquejo con las partes que conciernen a dicho bosquejo. Muy bien, aquí termina la clase. Que Dios les bendiga.